escuchaba ya las oraciones. Y yo me fui para arriba por una cantina para ver quién era el que me iba a matar. Sé que te iba a matar, sí. Machito. Entonces, eso cree uno cuando está allá, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, nada, más problemas. Otra vez la ley de los pueblos. Ajá. Cogieron a un muchacho, cogieron a los muchachos, le cogieron a mí, me apartaron. ¿Estabas qué peleando? Sí, ya tenemos ya como la riña casadita ya. El mismo Muchacho. Ajá. Pero el hermano de él no había llegado para el Sí, señor. Entonces, yo me fui para la casa. Bueno, hoy estamos con el hermano Giovanni Muñoz, hijo de pastor, que tiene un tremendo testimonio. A veces uno ve que los pastores predican, salvan gente, pero también ve cómo se pierden muchos sus hijos. Y es una cosa triste. Y parece ser que como que el enemigo aprovecha y empieza a tratar de destruir la familia. Y hoy en el testimonio que vamos a escuchar de nuestro hermano Giovanni, él nos va a contar cómo fue su experiencia y hasta dónde llegó. Lo tremendo, cómo llegó. Entonces, vamos a invitar a nuestro hermano Giovanni que nos dé su testimonio. Verlo aquí no es ver la persona de hace unos, ¿cuántos años, Giovanni? Más o menos atrás. 14 años. Hermano Giovanni, usted siendo hijo de pastor, aprobó las drogas, aprobó tantas cosas. Cuéntenos su testimonio más bien. Amén. Amén. Gran cosa. Contar lo que Dios hizo en la vida de nosotros. Contar lo que Dios hizo en la vida de nosotros. Sabiendo cómo éramos y cómo somos hoy en día. De la transformación genuina que Dios hizo en nosotros. Mi papá, pastor Miguel Muñoz, donde quiera que él iba, yo iba con él, al ministerio, él estando de pastor. O sea, usted se crió en ese ámbito pastoral. Viste una educación pastoral. Una educación cristiana, con principios cristianos. Y me acuerdo yo que mi papá se retiró del ministerio, del cargo de la iglesia en Campillo Córdoba, Sí, señor. distrito 27, que es hoy en día. Y estaba muy niño, todavía estaba sujeto a él, todavía muy sujeto a las normas, a los consejos de él, a los principios cristianos. Y él cae enfermo, nos venimos de Campo Bello como casi forma como derrotados en cuanto a ambiente económico. Sí. Bueno, él renuncia al ministerio. Y ustedes, sí, por motivo de esa enfermedad, pero ustedes se van para Baquira, ¿sí o no? Sí. ¿Crece usted a los cuántos años usted empieza a hacer las cosas del mundo? Apartarse más o menos. Tipo de los 14 años y medio para 15. Bueno, en ese tiempo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo fue tu vida? En esa vereda me perdí mucho en lo que fue en los diferentes vicios. Anduve en los placeres de la vida. O sea, me descaminé de los consejos de mi padre. Creo que estuviste en grupos. Sí, estuve, como para la gloria de Dios lo digo, cierto, que me ha rescatado, no andando en cosas buenas. En Sí. Grupos Sí. Al margen de la ley. Sí. Y daba información, andaba con gente no adecuada. Te perdiste en ese mundo. En ese mundo. Ajá.
Ajá. Hasta llegué a comprarle vicio, incitaba a los muchachos, vicio, A los vicios. vicio, que yo les decía que vea, hágale, esto es bueno, porque estaba perdido en ese mundo, en esa vida. Sí, señor. Y llegando a la casa, mis padres todavía seguían aconsejándome mucho. Mi papá sufría mucho. Sufría mucho por mí. Mi vieja también sufría mucho por mí. Yo he perdido en esas andancias no buenas, con amistades no buenas tampoco. Pero tengo entendido que cometiste un error, tuviste un problema con alguien, sí, casi te desviven. Un problema con un muchacho allá que tenía un hermano en un grupo armado. Sí, sí. Y al tener ese problema con ese hermano menor, el hermano mayor quería vengarse. Y ¿Dónde fue el problema? ¿En una cantina? en una cantina. Ajá. En una cantina. Por eso digo que las cantinas no dejan nada bueno. Y en ese problema, él quedó como, ¿cómo se dice? Herido. Claro. Herido, sí, sentimentalmente, bravo conmigo. Y entonces el hermano manda una información de que va a acabar con mi vida, que me va a asesinar, y yo no sabía. Él pertenecía a alguna organización. Sí, señor. Llegado de Bajera para adentro. Ajá. Y entonces el muchacho mandó ese mensajito. Ajá. Y entonces a mi papá le llevan la información, pero él no me quería decir. No me quería decir. Y entonces cuando yo me entero, le dicen, don Miguel, a su hijo lo van a desvivir. sí, lo van a asesinar. Sí. Lo van a asesinar. Entonces, en ese proceso, él no me quería decir. Y mi madre me dijo, mijo, no coja para afuera, que las cantinas no traen nada bueno. Y en ese momento me dice que un muchacho me ha dicho que a mí me iban a matar. Entonces, yo como me crié al chachito, bravito, yo le dije, ahora con mayor razón voy a ver quién es el que me va a matar. Decía usted. Sí, decía yo. Usted empoderado en ese grupo, Sí. creyéndose también de esa organización. Porque yo decía, aunque no esté lleno metido, pero estos son mis amigos. Decía usted. Cuando en el mundo, cuando estás metido en un problema, los amigos son los primeros que corren, te abandonan, te dejan metido en el problema. Claro. Y yo quedé metido en el problema. No hubo apoyo. Entonces, desde ahí empieza Dios la transformación, ¿sí? Conmigo. Mis padres orando. Me acuerdo que yo dormía en una camita a un ladito, mi papá dormía en otro ladito con mi mamá. Y yo escuchaba a las 2 de la mañana la oración. Ajá. Que vamos a tomar un tiempito. Listo. Sí, señor. Y entonces a mí me estorbaba la oración. Sí, señor. Yo no quería como que, o sea, escucharlos orar para mí era un fastidio en ese momento, porque yo andaba, y habiéndote criado en el evangelio, ¿sí o no? Siendo hijo de pastor, y ahora tienes en este contraste de tu vida que te estorba cómo tus papás oran por ti, hasta donde llega el pecado, hasta la resurrección. Amén, así es. Y entonces en esas andancias, problema por aquí, problema por acá. Sí, señor. Y como usted sabe que el diablo vino a poner como un contraste la familia, a poner problemas. Y mi padre, como siempre ha sido un hombre muy de Dios. Entonces yo empecé ya la discordia con él. A chocar.
chocar con él, o sea, en el sentido de que él no me quería ver llegar de pronto de una manera trasnochado a la casa. Tenía la razón, ver a su hijo perdido, sí, señor. Perdido en la vacancia. Entonces, ya yo ni a veces ni quería vivir en la casa, porque los consejos, los regaños que eran para bien, a mí me estorbaban. Claro. Entonces, de un momento a otro, Dios por algo empieza a transformarse. Empezó, escuchaba ya las oraciones, y yo me fui para arriba para una cantina para ver quién era el que me conocía. Entonces, eso cree uno cuando está allá, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, nada, más problema, otra vez la ley de los pueblos. Ajá. Cogieron a un muchacho, cogieron a los muchachos, le cogieron a mí, me apartaron. ¿Estabas que peleando? Sí, ya teníamos ya como la riña cansadita ya. El mismo muchacho. Ajá. Pero el hermano de él no había llegado para ahí todavía. Sí, señor. Entonces, yo me fui para la casa y ya yo empecé como a tener ese vacío en mi vida. O sea, me hacía falta algo, ¿sí? Que no llegaba a las drogas. Ninguna clase de vicio. Sí, señor. Entonces, me fui para la casa y en ese transcurso de tiempo, ese lapso de tiempo, mi madre también se levantaba junto con mi papá también a orar y a pedir por mí. Un día yo estaba orando, estaba ella orando, perdón. Sí, señor. Y se acerca a mí a aconsejarme. Mi madre, Lustari Gómez Alba, y se acerca y yo estaba dormido. Ella empezó a aconsejarme ahí como a voz baja, hasta el último como orando. Sí, señor. Cuando ella empieza a hacer eso, yo me sentí como incómodo, pero yo la dejé ahí. Y ella siguió. Y en la oración decía muchas cosas de que Dios me guardara, de que guárdeme a mi hijo. Y por eso digo que a veces la oración es de fe. Claro. Y entonces a mí la lágrima se me empezó a caer. Ahí acostado, pero no le dije nada. Y ahí empezó Dios a hacer la cosa. De un tiempo larguito, muchacho, yo salí a la chica y yo voy en un carro con un muchacho arriba, un amigo mío, que me reservo por nombre. Claro, sí, es lo mejor, sí. Me reservo por nombres. Entonces me llama otro amigo de la vida del mundo, una vez se dice supuesto amigo, ¿cierto? Entonces él me llama, yo paro el carro. Le dije, patrón, para el carro un momentico que me va a dar una información. Él me dice, yo me pegué así el carro y le dije, cuéntame, que no le afane el Señor. Y dice, mira que muchacho, que te va a matar a ti, el hermano de Manuel tal. Ahorita que pases en el carro, va a ver la gente que está allá enferma. Santo. Y yo me quedé pensando. De ahí para adelante, hasta que llegué a Chico. Cuando yo llegué a Chico, no hice la vuelta en casa. Yo me regresé como a los 2 días. Y se me metió en la mente a mí. Que eso no fue eso. Sino que había unos padres. Se levantan en medianoche a orar. Y tengo mucho que agradecer a mi vida. Esas oraciones de fe, mi madre, que si llegan a ver este video, saben que los amo, aprecio mucho. Y que aquí está un fruto. Que a veces nos comete.
de la vereda se quedan mirando. Es este hombre que es mal testimonio de la vereda. Jóvenes que inicio. Sí. Al que no tenía para el cigarrillo le daba para el cigarrillo. Sí, sí. El que no tenía al trago le invitaba a trago. Y entonces empezó a tratar Dios conmigo en esa vereda. Y iba a los cultos con mi papá y me invitaba. Entonces los otros amigos que iban al culto se burlaban de mí. Me decían que no creo que tú cambies. Era imposible para ellos. Sí, que no te conocieran. Claro. Sí. Y entonces dije, ya cuidado. Y entonces, ya hasta la vigilia, no orienta la capilla ya. ¿Qué pasó para tu llegar ahí? Primero las oraciones de mi padre. Claro. Los hermanos, pocos hermanos, que le daban miedo, decían, como tercero, podemos decirlo así, tuve ya sueños que Dios levantaba su iglesia. Pero sí, el momento, yo quiero que le digas a la audiencia el momento en que tú llegas a los pies del Señor, ¿cómo fue eso? Un día mi papá me dice, hijo, me invitaron a predicar un culto a Blanquicé. Claro. Yo le dije, padre, yo a pie no quiero ir para allá. Entonces me dijo, no, vamos a la bestia. Y ya yo estaba allá, yo me había ido a los hermanos. Claro. Y llegamos allá, a ese lugar de Blanquicé. Y él empezó a predicar. Y él predicaba con ese fervor, Con esa autoridad. Sí, ya me llegaba todo, me llegaba. Claro. Y cuando él invitó, que es como cosa rara porque tenía de pronto que ser otro y dar a las personas que estuviera predicando para que yo le decidiera, no, yo era mi papá. Claro, claro. Entonces cuando él hizo la invitación hubo un avivamiento y yo pasé por él. A entregar tu vida. Ahí hablé con él, descargué todo lo que tenía, como ese peso que tenía encima, ese vacío que tenía encima, que tenía dentro. Dios lo fue calmando lentamente. Vino a ver, tratando Dios más a fondo conmigo. Como a los 3 meses. Te bautizas. Bueno, te bautizas. Tu amigo, tu enemigo. ¿Cómo haces con tu enemigo? Ese muchacho que te buscaba para matar. Sí, el que tuviste el problema. ¿Qué pasó? Cuéntame. El muchacho no quería verme ni en pintura. Entonces, como la Biblia dice que el que está en Cristo, Nueva criatura es. nueva criatura es. Entonces, yo pasaba por ahí por la vereda, estaban ahí la gente, donde me emborrachaban, en donde yo daba mi mal ejemplo. Sí, señor. Y se burlaban de mí cuando iba para la capilla. Ajá. Entonces, cuando yo me bauticé, al respecto del muchacho que usted me pregunta, Sí, señor. un día iba para un culto y yo no quería estar más así, como en enemistad con nadie. Entonces, yo lo vi donde venía. Y la Biblia dice, ama a tu enemigo. Claro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo le dije a él, cuando él venía allá, que él venía bajando y yo iba subiendo. Sí. Entonces, yo le dije, Señor, dame palabra, porque no quiero andar más enemistad con él. Ajá. Entonces, yo me vine a trabajar. Le dije, hijo,
vamos. Entonces, él me miró así como todo raro. Dijo, yo no quiero nada para seguir en eso. Claro, porque yo quería que otros pesos salieran de mí también, ¿cierto? Claro. Y entonces, él me dijo, yo no te creo. Es que tú todavía eres muy malo. Yo cambié eso. Si en algún momento pienso, yo quiero ser el mismo de antes, el que incitaba a la gente, pues, el que te invitaba un trago, ¿sí? El que te incitaba a ir a la cantina, el que peleaba contigo. No quiero ser ese mismo. Te pido perdón, mi amigo, si por problema o alguna dificultad no fue mi intención. Entonces él no me creía. Entonces cuando yo le di la mano, le digo, mi amigo, créeme, Dios me cambió. Entonces a mí las lágrimas se me salen. Sí, sí. Y entonces ya él me cree. Y nos abrazamos. Y la gente le parecía como raro eso, porque el problema se supo. Claro. ¿Sabes? Entonces, nos abrazamos. Tanto que para los cultos, las vigilias, yo lo buscaba para llevárnoslo. Entonces, él vio que en mí sí había una nueva persona. Y yo le decía a él, manito, los amigos no son esos que están ahí. O sea, lo evangelizabas. ¿Sabes? Oiga, hermano, interesante testimonio. Interesante testimonio. Cómo Dios salvó a este hijo de pastor. Excelente. ¿Qué tal te parece? ¿Crees que todavía se pueden seguir haciendo obras como las que vimos en Giovanni Muñoz? Pastor, usted que tiene a sus hijos un poco apartado, confíe en el Señor, que Dios es nuestra fortaleza, así como sacó usted. Creemos, hermano Giovanni, que todavía Dios puede orar. Sigue orando, Señor, sigue orando. Sigue rescatando hijos de pastores, Sigue rescatando hijos de cristianos también, Señor, nosotros, que no pierdan la fe. que no pierdan la fe. Que muchos hijos de cristianos pueden salir. A todos, chao, chao, bendiciones en el nombre de Dios les Jesús. bendiga.